Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shalom a todos, muy buenos días, bienvenidos a este hermoso tiempo que el Padre nos está entregando el día de hoy. Bienvenidos a todos los que nos ven a través del Facebook Live, a todos los que se conectan a través de Restaurando las Sendas Antiguas, fieles oyentes que hacen parte de esta familia Llamas de Fuego para las Naciones. Y bueno, gracias a nuestro Abba Kadosh, que hoy nos tiene nuevamente acá para poder recibir de su pan, que nos llena, nos fortalece y es el pan que necesitamos, ese pan de vida. Amén. Vamos a orarle, vamos a darle gracias al Padre por este tiempo y que sea Él en medio de esta enseñanza y en medio de este Shabbat. Amado y eterno Abba Kadosh, hoy te damos gracias, Abba Padre, por tu gran amor, por tu misericordia, porque hasta el día de hoy nos has sostenido de tu mano, Papito Santo. Gracias por amarnos tanto, aún sin merecerlo, Abba Padre. Gracias por cuidar de nosotros, gracias porque, así como hoy lo clamamos, porque has guardado a la niña de tus ojos y no te has olvidado de lo que has engendrado, y no se dormirá el que guarda a Israel. Yo te doy gracias, Abba Kadosh, porque tú has sido fiel. Gracias porque aunque el mundo se levante en guerra, aunque pasen muchas cosas, tú guardarás y protegerás al remanente que tú has apartado y establecido para salvación. Yo te doy gracias en medio de esta mañana nuevamente porque nos das la oportunidad de poder estar contigo. Nos das la oportunidad de poder ser instruidos por tus tiernas instrucciones. Nos das la oportunidad de que hoy estemos aquí como en una sola familia, Papito Santo, como tú anhelas, como tú deseas, como tú quieres, Abba. Hoy te pido que tú prepares el corazón de cada uno de aquellos que estamos aquí en medio de esta comunidad, de los que nos están escuchando alrededor del mundo, de los que nos están viendo en medio de esta mañana. Prepara el espíritu, prepara el corazón, coloca el corazón como una buena tierra, Papito Santo. Que sean ellos la buena voluntad para obedecerte, para amarte, para tomar decisiones, para cambiar y para amarte incondicionalmente, Padre. Que no siga tambaleando tu pueblo, Abba Kadosh, sino que sea un pueblo de decisión, un pueblo de hechos, un pueblo que realmente demuestre que te ama, eterno Abba Kadosh. Hoy te damos gracias en medio de esta mañana. Ponemos en tus manos esta instrucción para que sea tu Ruach HaKodesh ministrando, hablando y trayendo salvación y vida a tu pueblo. Te damos gracias en el nombre santo y eterno de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Seguimos con el estudio de capítulo 7 de Hechos y vamos en el versículo 13. Habíamos estudiado muchas cosas. Ahorita precisamente lo que veníamos estudiando de la Parashá, pues todo va muy de acuerdo a lo que estamos estudiando ahorita, bueno. Y bueno, el versículo 13 del capítulo 7 de Hechos dice, le voy a leer en la versión Kadosh, para que los que nos están viendo y nos están escuchando lo tengan pendiente. La segunda vez, Yosef reveló su identidad a sus hermanos y la familia de Yosef fue dada a conocer a Faraón. Yosef mandó a traer a su padre Jacob y a todos sus familiares, 75 personas. Y Jacob descendió de Misrayim, allí murió igual que nuestros otros padres. Sus cuerpos fueron trasladados a Sichem y sepultados en la tumba de Abraham. Había comprado por cierta suma de dinero de la familia de Amor en Sichem. Cuando se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa de Yahweh, le había hecho a Abraham, el número de nuestro pueblo de Misrayim creció grandemente, hasta que se levantó Misrayim, otro rey que no tenía conocimiento de Yosef. Este hombre, con astucia cruel, exigió a nuestros padres que sus recién nacidos fueran echados de sus casas para que no sobrevivieran. Entonces Moshe nació y fue hermoso a los ojos de Yahweh, y por 3 meses fue criado en la casa de su padre. Entonces, aquí hablábamos de que, ¿quién está hablando aquí?
Está hablando Esteban, ¿cierto? Y le está hablando al pueblo, al Sanedrín, le está hablando a todos los religiosos, que empezó a contarle cronológicamente toda la Torá. Cuando ellos habían mentido, cuando ellos habían hablado y habían dicho que Esteban estaba en contra de la Torá, que Esteban estaba en contra de los mandamientos de Moshe. Entonces toda esta mentira pues empezó a desboronarse, ¿no? Todo lo que en algún momento se levantaron a dejar en vergüenza a Esteban, pues el denuedo de la palabra que él tenía a través del Ruach HaKodesh empezó a hablar y a decirle: hermanos míos, mire, empezó a decir todos los acontecimientos desde Bereshit, para que el pueblo entendiera que en algún momento ellos conocían muy bien la Torá, que no estaba hablando con cualquiera, pero que nunca habían puesto por obra la palabra. Entonces, vamos a hacer un paralelo entre José y entre nuestro amado Yahshua, ¿cierto? ¿Y qué era lo que él decía? Porque él mencionaba, porque cada palabra que él menciona tiene una trascendencia, tiene algo que tiene que impactar la vida de las personas con la cual están escuchando, con la cual Esteban está dialogando en ese momento. Entonces, ¿por qué hablaba de José? Porque tiene similitud con nuestro amado Mashiach. Estudiaba y decía que el pueblo de Israel estaba esperando un Ben David, ¿cierto? Un rey. Entonces todo el pueblo estaba esperando. Por eso cuando vino Yahshua humilde en el burrito, pues ninguno lo aceptó, ¿cierto? Porque fue el Mashiach, el Ben Yosef. Y el Ben Yosef es el Mashiach sufriente. Porque si vemos, ahorita vamos a ver la similitud y el paralelismo entre José y entre Yahshua, entonces el pueblo no quiso aceptar eso. Porque es que se contradecía aparentemente la palabra y ahorita miramos que la palabra nunca se contradice. Entonces ellos estaban esperando un Ben David y el Ben David era el que tenía que venir a salvarlos, el rey que iba a gobernar, el rey que los iba a sacar de culturas, de mucha esclavitud, de idolatría, de tantas cosas. Pero resulta que vino un Ben Yosef. Entonces el pueblo hasta el día de hoy no ha aceptado de que el Mashiach sea un Ben Yosef, un Mashiach sufriente. Entonces ya sí va a venir un Ben David, porque esa es la promesa que nuestro Eterno nos ha dicho y a través de Apocalipsis nos dice que va a venir ese rey que va a gobernar y sí va a venir. Pero este es el tiempo de misericordia para que la gente pueda entender. Ahorita estamos hablando del pueblo de Israel, pero ¿quiénes somos el pueblo de Israel? Nosotros somos el pueblo de Israel con autoridad, con fe. Crea que nosotros somos el pueblo de Israel. Y si somos el pueblo de Israel, ¿qué más estamos esperando? ¿Estamos esperando que venga un Ben David con juicio y espada? Porque es que él no va a venir con misericordia. Él no va a venir a decir otra vez: bueno, pueblo, arrepiéntase, cambie su idolatría, cambie sus costumbres, deje su pasado, deje de hacer las mismas cosas que usted venía haciendo. Este es un tiempo de misericordia. Y es un tiempo de cambiar. O sea, es un tiempo de un llamado de advertencia. Los tiempos son tan cortos, si usted se ha dado cuenta de que las noticias hablan de la venida del Eterno. Porque dice que se levantará nación contra nación, guerra contra guerra, y todos se van a ir en contra de la nación de Israel. Y si lo vemos más adelante, se está cumpliendo una profecía de Zacarías. Entonces nosotros, ¿qué estamos esperando como pueblo de Israel? ¿Vamos a seguir en las mismas costumbres, en la misma idolatría, en la misma amargura, en la misma condición de la cual llevamos cuánto tiempo? ¿Hace cuánto el Eterno se reveló a su vida? ¿Hace cuánto el Eterno le reveló la Torá a su vida? ¿Pero por qué no ha tomado decisiones? Eso era lo mismo que estaba pasando en este caso con el Sanedrín. A veces decíamos: ay, es que esos religiosos, ¿cuántos religiosos de pronto muchas veces hemos sido? Del no querer aceptar realmente el precio que pagó nuestro Mashiach. ¿Hasta cuándo vamos a tomar una decisión? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en la misma condición? Entonces eso era lo que le decía a Esteban de alguna otra manera. Le recordaba nuevamente la Torá y le decía: ustedes han venido siguiendo la Torá literalmente. Ustedes conocen palabra y conocen escritura, pero no han amado al Eterno, no han amado a Yahshua.
No han amado a aquel que desde el principio, desde Bereshit, ha venido para salvación a sus vidas. Lo han menospreciado, lo han dejado a un lado. ¿Con qué? Con sus comportamientos, con su pecado, con su idolatría, con su falta de fidelidad, con su falta de fe. Entonces, esto era lo que decía con de nuevo Esteban, y le estaba hablando al pueblo. Entonces, Mesías, ellos estaban esperando un Mesías hijo de David, quien es el Mesías triunfante, es el Mesías que va a venir a reinar y va a traer la paz del mundo. Y eso era lo que ellos estaban esperando hace más de 2000 años, cuando nuestro Mashiach apareció, cuando nuestro Mashiach fue revelado. Y decía, las profecías literales que tiene que cumplir el hijo de David y que aún Yeshua no ha cumplido son la paz del mundo, restaurar a las 12 tribus de Israel, reinar sobre Jerusalén, juntar las dos casas y que Israel se convierta en cabeza de las naciones. Pero ya casi lo vemos. Ya casi vemos que esas profecías se están cumpliendo, de que estamos retornando, que muchos están. Yo le clamaba anoche al Eterno, yo le decía, gracias por aquellos que se han determinado, aún desde lo lejos, a tomar una decisión. Que de pronto no están aquí, que anhelarían estar acá, pero que desde lejos están con nosotros celebrando un Shabbat, que desde lejos han dejado su idolatría, han dejado su religiosidad, para que, por amor al Eterno, porque entendieron que fueron llamados y escogidos para salvación. Porque dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y esas son las ovejas que realmente no han prestado su oído a otras cosas, sino que han prestado oído a la verdad. Y por eso han retornado. Yo le decía, gracias Abacados, porque se está cumpliendo tu palabra cada día. Ahora de nosotros depende permanecer. Porque en medio de una guerra hay muchos que mueren en el camino. Hay muchos que vamos a pasar y muchos van a estar en derrota. Muchos van a decir, me voy mejor con el enemigo que me va bien. Mejor me quedo acá o mejor me dejo morir. ¿Y cuál soldado es usted? El soldado que va al frente, delante de donde van los duros, así por llamarlo, o el de atrás que tiene miedo. O el de atrás que es temeroso, o el de atrás que le cuesta hacerse adelante porque le cuesta. No, es que de pronto me matan, que maten al primero. Yo me salgo acá. ¿Y usted quién cree que el enemigo va a usar? ¿Al que va adelante o al que va atrás? Al que va atrás, porque él coge el más débil. Entonces usted no se haga nunca atrás, usted hágase siempre adelante en la guerra con nuestro Mashiach. Porque es que así como lo hoy clamábamos y como, o sea, no es decisión del pueblo de Israel si quiere o no quiere. Ya está la sentencia de guerra. ¿Qué pasaba con Esteban? Él ya sabía que lo que le iba a hablar era para muerte de él, pero para vida en el Mashiach. Él ya lo tenía claro. Entonces, todas estas profecías se van a cumplir cuando venga nuestro Ben David, nuestro hijo de David. Podemos hablar del Mashiach que sufre, del Mashiach que es desechado y despreciado. Y ahí existe infinidad en el judaísmo. Si nosotros vamos a querer a decirle a un judío, oiga, crea en el Mashiach, él tiene mucha información del Mashiach. Él tiene mucha información del Mashiach sufriente. Porque para ellos no es extraño. Pero acuérdese que ellos no esperan a ese. Ellos no aceptaron al Mashiach sufriente. Ellos vienen es para que nosotros, ya está la paz del mundo. Ah, entonces ya llegó el Mashiach. Ya empezó a retornar el pueblo. Ah, ya viene el Mashiach. Entonces con nuestros hechos debemos demostrarle al que no cree. Con nuestros hechos debemos demostrar a aquel que en alguna vez ha dudado, demostrarles que realmente nuestro Mashiach sí es verdadero y sí es real. Y si es el rey de nuestras vidas. Hay una adoración que dice que Él es el rey de nuestro corazón, el rey de nuestras vidas. Entonces, ¿qué más rey estamos esperando? Si es que Él ya es el rey. Si es que Él ya pagó el precio por usted. Entonces, la cuestión acá es de la decisión que el pueblo necesita tomar. O de seguir igual, o de esperar la espada y la justicia y el juicio del Eterno. ¿Qué esperamos? ¿La misericordia del Eterno ahorita? ¿O esperamos la justicia y el enojo del Eterno? Es mejor esperar la misericordia. Es mejor coger la misericordia ahorita
y no esperar la justicia del Eterno. Aunque quizás de pronto algunos lo vamos a ver, quizás por misericordia y amor no lo vamos a ver. Pero si estamos viendo, hay mucha guerra. Y no son cualquiera que se están levantando contra el pueblo de Israel. O sea, que usted entienda que quién es su enemigo. Amén, porque es que a veces uno se le olvida también. ¿Con quién usted está delante? Ay, sí, es el diablo que está. No, es que no es cualquiera. Y aquí no vamos a alardear de él, sino aquí vamos a alardear de que el que va delante de nosotros es el que, como decía nuestra Mora, el que ciñe nuestros lomos y nos da la fuerza para continuar. Pero usted no se deje derrotar, ni por las circunstancias, ni por la iniquidad de su corazón. Es decisión de nosotros o seguir igual o morir en el camino. Cuando un soldado se va a la batalla, tiene una decisión. O se queda o continúa peleando por un pueblo. Y hay algunos que son valientes y continúan por un pueblo. Hay algunos que les toca. Y esos son los que algunos quieren ya salir corriendo y desertar. Pero hay otros que quieren avanzar y quieren permanecer en la batalla. Que nosotros seamos el que permanezcamos en la batalla, amén. Vamos a mirar el paralelo. Yahshua era un pastor, Joseph de ovejas y Yahshua de hombres. Amaban a su padre. Yo lo voy a ir leyendo y usted va imaginándose, imaginándose la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo fue José y cómo ha sido nuestro Yahshua? Amaban a su padre. Eran amados por su padre. Se les dio la primogenitura. Manto de colores significa la tribu de las naciones y lenguas. Fueron enviados a corregir y a dirigir a sus hermanos. Profetizó su gloria venidera, 11 manojos de trigo, el sol, la luna y las estrellas. Fue rechazado por sus hermanos, soportó un castigo injusto de sus hermanos, enviado por sus hermanos a un hoyo, vendido por la idea de Judá, por 20 piezas de plata, precio de un esclavo. Entregado a gentiles, fue llevado a Egipto, se hizo siervo allí. Fue tentado severamente, pero no pecó. Fue acusado falsamente, aunque fue fiel en todo. No se resistió ni se defendió. Fue apresado y contado como criminal. Soportó un duro castigo por parte de gentiles. Se relacionó con 2 delincuentes, uno murió y otro vivió. El panadero con su pan y el copero con el vino se relacionan con los elementos de Pesach. Los 3 días antes de ser juzgados se relacionan con los 3 días de Yahshua en la tumba. Mostró compasión por ellos, dio un mensaje de liberación a un preso. Pidió ser recordado, sin embargo, fue olvidado 2 años. ¿Cuántas veces usted ha olvidado a nuestro Mashiach? ¿5 años? ¿6 años? ¿Toda una vida? Pero es que yo lo conozco, yo tengo el nombre, yo sé quién es. Pero realmente no lo conoce. Dice que de oídas te había oído. Ahora que nuestros ojos lo vean. Entonces, hay muchas similitudes. Yo le puedo acá contar 51 similitudes. Y hay muchas más similitudes. Pero estas similitudes, ¿para qué se mencionan el día de hoy? En ese momento Esteban estaba mencionando, mire lo que hizo el Ben Yosef, mire lo que hizo José, ustedes que hablan tanto de la Torah, pero no han aceptado el Mashiach. Mire que él es una similitud del mismo Mashiach. Y más adelante podemos ver que hay otro paralelo que es Moshe. Entonces todo lo que venía hablando Esteban, todo lo que les venía diciendo, era para que ellos entendieran que así como en algún momento hablaron tanto de José y hablaron tanto de Moshe, pero no saben ni siquiera qué es. Y muchas veces uno habla y habla de Dios, pero realmente no lo vive. Uno muchas veces le dice, sí, que Dios hace muchas cosas. Pero ¿cuántas veces usted lo ha vivido? ¿Realmente usted entiende de lo que usted está hablando? Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Que de palabras yo no lo quiero escuchar a ustedes. De palabras no quiero seguirlos oyendo. Yo los quiero ver es de hechos. Para eso fuimos enviados. O para eso el Eterno nos colocó en medio de este tiempo. Porque es que Él no quiere ver figuras. Él no quiere ver que nosotros estemos aquí. Él nos quiere ver con hechos. En todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿de quién depende? Había grosura en el corazón de este pueblo Sanedrín. Había tanta dureza en el corazón que ellos no entendían.
¿cierto? Y habíamos hablado y vamos a seguir más adelante. Ahí habla de todo lo del pueblo de Israel, de todos los 40 años, de lo que hizo el pueblo, de lo que hizo Abraham, Isaac, de lo que hizo Moshe, de todo lo que el pueblo de Israel pasó y de todo lo que de alguna u otra manera nosotros hemos estudiado. Entonces por eso no nos vamos a dedicar en el paso a paso, porque nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Pero vamos a mirar una palabra muy importante que él decía, que decía Esteban, y ya les voy a decir a dónde. Vamos al 47. Al 46. El 46 dice: él disfrutó del favor de Yahweh y pidió si podría proveer un hogar para el Elohim de Jacob. Y Salomón sí le construyó una casa, pero Jaelión no vive en lugares hechos por manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono, dice Yahweh, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me podría construir ustedes? ¿Qué clase de lugar podría idear para mi reposo? ¿No fui yo mismo quien hizo todas las cosas? Pueblo de dura cerviz, con corazones y oídos incircuncisos. Ustedes constantemente se oponen al Ruach HaKodesh. Ustedes hacen las mismas cosas que hicieron sus padres. Duro, ¿cierto? Y quería enfatizar acá, porque esto era lo que estaba pasando en ese momento con el pueblo, lo que estaba pasando con el pueblo que estaba escuchando a Esteban. Y estábamos hablando de qué era la cerviz. Dice que la cerviz es la parte posterior del cuello, quiere decir la nuca. Agachar o bajar o doblar la cerviz, humillarse y deponer el orgullo o la altivez. Nuca, parte posterior del cuello. Como el yugo se pone sobre el cuello de un animal y al quitárselo se le libera, la expresión poner el yugo sobre la cerviz vino a significar esclavizar, y quitar el yugo vino a ser sinónimo de libertad. Así que Isaac, al bendecir a Saúl, le dice: a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo sobre tu cerviz. Eso lo vemos en Oseas 11:4. En el Nuevo Testamento, Pedro le dijo al concilio de Jerusalén, estamos viendo unos paralelos acerca, o unas referencias acerca de lo que significa la cerviz. Pedro dijo en el concilio de Jerusalén: ¿por qué tentáis a Dios poniendo la cerviz de los discípulos? El uso más frecuente en la Biblia, sin embargo, es la expresión de dura cerviz o endurecer su cerviz, que posiblemente nació de la observación de los bueyes que no respondían a las señales del arador, porque tenían la cerviz menos flexible que los otros o que eran de dura cerviz. Estas palabras se quieren señalar entonces a alguien que posee una mezcla de terquedad, orgullo y persistencia en desobedecer. ¿Cuántas veces el Eterno nos ha tenido que decir: ustedes son de dura cerviz, porque no se doblegan a mi voluntad, porque no se doblegan a lo que yo les estoy hablando? ¿Cuánto tiempo hace ya? Porque no han dejado el pecado de sus corazones, porque han todavía seguido siendo orgullosos, altivos y arrogantes, no con la gente, sino con el Eterno. Entonces, ¿hasta cuándo el Eterno se va a aguantar? Usted, imagínese usted como una persona que ara el campo. Y si usted tiene unos bueyes que no le sirven para nada, ¿qué hace el que ara el campo? Toma una decisión, ¿cierto? O cambia esos bueyes, o se daña toda su producción. O se daña todo lo que ha servido, o se daña su tierra. Entonces el arador tiene que tomar decisiones. Y que la decisión que tome sea de que nosotros seamos útiles para ese arador, que es nuestro amado Yeshua. Que nosotros seamos esos bueyes que nos dejemos moldear por él. Que bajemos nuestra cabeza y reconozcamos nuestra condición delante del Eterno. Pero el de dura cerviz lo que hace es decir: ¿por qué me exigen? El de dura cerviz cuestiona todo. El de dura cerviz es terco y rebelde.
El de dura servicio es orgulloso y permanece en la desobediencia. Entonces, en este caso, Esteban le estaba diciendo, ustedes son de pueblo de dura cerviz y con corazones y oídos incircuncisos. Quiere decir que ustedes escuchan la palabra, ustedes la colocan en su corazón, pero no les sirve para nada. Porque es un corazón duro. Porque son unos oídos que le entra por aquí y le sale por acá. Entonces no han entendido. Por eso, ¿cuánto más se llenó de enojo este pueblo que estaba escuchando a Esteban? Peor, ¿cierto? Este pueblo cada vez que dice la verdad, estaban que mataban a Esteban. El pueblo cogía más piedras para seguirlo golpeando, para decir, listo, terminé de hablar que aquí no lo vamos a sacar de acá. ¿Pero por qué? Porque a pesar de todo lo que le contó, de que le recordó la Torá, de que le recordó el precio que pagó nuestro Mashiach, de que le hizo la similitud con José, con Moshe, con todos, aún el pueblo no entendía. Hasta que Esteban dijo, ya, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Ustedes tienen los oídos incircuncisos. Ustedes tienen un corazón endurecido. No iba a perder más su tiempo. ¿Por qué? Porque aquí, al 50, faltan como 4 o 5 versículos para que él termine su discurso. Pero hasta ahí, cuando dijo pueblo de dura cerviz, ¿para qué le seguía contando más la Torá? Si el pueblo no entendía. ¿Para qué volverles a recordar nuevamente lo que ya en algún momento saben, pero el corazón no quiere cambiar? Entonces, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no hace? Porque Dios mira mi situación, mira mi familia, mira mis hijos, mira mi matrimonio. ¿Será que usted ha sido un pueblo de dura cerviz? ¿Será que muchas veces nos ha costado doblegarnos a la voluntad del Padre? ¿Será que muchas veces hemos pasado la palabra de los siervos, y no de los siervos, del mismo Eterno, y la hemos dejado a un lado? ¿Hasta cuándo, pueblo? ¿Hasta cuándo el pueblo, viendo todo, viendo que sus hijos se destruyen, viendo que sus casas se destruyen, viendo que el mundo se está destruyendo, y aún siguen así? Pueblo terco y obstinado. Entonces, eso era lo que Esteban estaba diciendo y lo que hablaba el corazón de cada uno de ellos. Dice, ustedes hacen las mismas cosas que hicieron sus padres. ¿De quién depende de que nuestra vida sea una historia diferente? De nosotros. ¿Depende de lo que hizo mi papá o mi mamá? Mi papá en muchas ocasiones, no quiere decir que en todas, pero no fue buen ejemplo para mí. No en todas, en algunos casos fue buen ejemplo de esfuerzo, de trabajo, de muchas cosas. Pero en otras cosas no fue ejemplo para mí. Yo algún día le decía a una muchacha que la vi un día borracha, vuelta a nada. Yo le decía, ¿y usted por qué está haciendo eso? Me decía, es que mi papá nos deja. Es que mi papá también es un borracho. Es que mi papá, es la excusa que ya. Entonces yo le dije, deje de excusarse para que usted seguir pecando. Deje de excusarse de que usted hace las cosas por su papá, porque su papá o su mamá es así, para seguir pecando. Usted quiere hacerlo. Usted quiere pecar. Usted quiere comportarse de esa manera. Entonces no podemos nosotros excusarnos y decir, es que a causa de la situación, a causa de otros, a causa de mis hermanos, a causa de nadie. A causa de que usted quiere seguir igual. Entonces saquemos la excusa del corazón de decir que son los demás, que por culpa de los demás yo estoy así, cuando es por culpa suya que usted está así. Y dice la palabra en el 53, ustedes que reciben la Torá como entregada por Malajín, pero no la guardan. Nosotros recibimos todo el tiempo la instrucción. Dice que como Malajín, como los enviados del Eterno, con poder, con denuedo. Porque la palabra es eso. La palabra es poder, la palabra es vida. Pero depende de que haga efecto en nosotros. Depende de nosotros. Depende de mi corazón. Depende de mi decisión. Depende de mi actitud. Depende de que realmente yo la guarde y la atesore como esa perla preciosa. Y si usted quiere mirar cómo es la palabra, lea el Salmo 119.
¿Cómo quiere que el Eterno nosotros atesoremos y amemos la palabra? En el Salmo 119 está cómo Él quiere que nosotros amemos la palabra. Y decía en el... vamos a ver una referencia en el 53, antes de pasar. Vamos a ir a 2 de Reyes 17, del 33 al 41. Y esa 2 de Reyes téngalo pendiente porque también vamos a estudiarlo para el capítulo 8. Segunda de Reyes 17, 33, 41 dice: ellos ambos temían a Yahweh y servían a sus propios dioses, en la manera de costumbre entre las naciones de las cuales habían sido tomados. Hasta ese día ellos siguen sus antiguas costumbres paganas. Ellos no temen a Yahweh. Ellos no siguen sus regulaciones, estatutos, su Torá ni Misbod, que Yahweh ordenó a los hijos de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel, con quien Yahweh había hecho un pacto y les ordenó: no teman a otros dioses o inclinen ante ellos, ni los sirvan ni sacrifiquen a ellos. Por el contrario, ustedes han de temer a Yahweh, quien los sacó de la tierra de Misrayim con gran poder y brazo extendido, adorándole a Él y sacrifiquen a Él. Observarán continuamente los juicios, estatutos, la Torá y Misbod que Él escribió para ustedes y no temerán a otros dioses. No olvidarán el pacto que yo hice con ustedes. No, ustedes no temerán a otros dioses, sino que temerán a Yahweh su Elohim. Entonces Él los rescatará del poder de todos sus enemigos. Tampoco cumplirán con sus prácticas paganas, las cuales ellos siguen, pues estas naciones mezclaron el temor a Yahweh con servir a sus ídolos tallados y asimismo sus hijos, y hasta el día sus hijos hacen lo mismo que sus padres hicieron. Ayer era un día muy hermoso, un día muy especial, un día de dirección para las familias. Y depende de los padres que nosotros veamos un futuro en nuestros hijos. Depende de la decisión que nosotros vamos a tomar para ver una generación diferente, una generación de bendición. No espera que su hijo se levante solo. Necesita de unos padres, porque si se pudieran levantar solos, y mire, y a pesar, se levantan unos solos por amor al Eterno. Pero hay otros que necesitan de sus papás. Pero depende de nosotros como padres, si realmente amamos a nuestros hijos, vamos a pagar un precio. Si no los amamos, tranquilo, quédese relajado y siga como está. Porque es que la palabra del Eterno es así. Porque Él decía, dejen su idolatría, lo acabamos de leer. Dice, pero sus hijos siguen haciendo lo de sus padres. Porque sus padres no tomaron una decisión. Porque sus padres no quisieron pagar un precio. Porque sus padres quisieron ser ese mismo buey de dura cerviz. En el versículo 43 de Hechos 7, habla acerca de la idolatría a Moloc. Y dicen, es que esto tiene mucha relación con lo que yo les estoy diciendo ahorita. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlos, os transportaré pues más allá de Babilonia. Nosotros ya sabemos quién fue Moloc, ¿cierto? Dice que Moloc o Moloch Baal fue un dios de origen canaanita que fue adorado por los fenicios, cartaginenses y sirios. Era considerado el símbolo del fuego purificante. Griegos y romanos lo identificaban con Cronos y Saturno respectivamente. ¿Qué hacían ellos? Generalmente Moloc es representado como una figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en su trono y con una corona u otro distintivo de realeza como un báculo. Los sacrificios preferidos por Moloc eran los niños, especialmente los bebés, por ser los seres más impregnados de materia.
En los templos en los que se rendía culto a Moloc se encontraba una enorme estatua de bronce del dios. Dicha estatua estaba hueca y la figura de Moloc tenía la boca abierta y los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el holocausto. En ocasiones los brazos estaban articulados de manera que los niños que servían al sacrificio se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de una cadena se levantaba hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre incandescente del dios. Duro, ¿cierto? Y uno dice, uy, tremendo, yo no sirvo al dios Moloc. Vamos a mirar si no sirve al dios Moloc o si de alguna otra manera hemos hecho sacrificios, hemos sacrificado a nuestros hijos. Y lo vamos a mirar. La caída del culto de Moloc. El culto de Moloc se extendió junto con la influencia de los fenicios en el Mediterráneo, llegando incluso a las costas de Estrucos y la península itálica. Cartago lo tenía como dios supremo y protector de la ciudad. Durante mucho tiempo convivió con las demás religiones e incluso puede que sea la figura del becerro de oro de la que se habla en la Biblia cuando Moisés baja las tablas de la ley. Diversos textos latinos se refiere a él como Cronos o Saturno. Mencionaban ofrendas de niños en llamas a Cronos o Saturno, que es la representación de Baal. La religión hebrea entró en conflicto con el culto de los moloquitas, si bien fue la expansión del Imperio Romano la que propició la caída del culto Moloc, a pesar de que generalmente incluían en sus panteones los dioses de las culturas conquistadas o asimiladas, aunque algunas corrientes ven la pervivencia de algunos rasgos en los ritos mitraicos. Como muchas otras deidades que aparecen en la Biblia, Moloc encontró un lugar en la demonología. La demonología es como una ciencia que estudia los demonios, medieval europea. En ella aparecía como un demonio que encontraba placer en provocar el llanto de las madres a las que rogaba a sus hijos. Según las tradiciones demonológicas, la fuerza era especialmente poderosa en el mes de diciembre. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros, pero por qué, para qué eso? Para que nosotros entendamos en qué tiempo estamos. ¿Qué está pasando en medio de este tiempo? Las velitas, Navidad. Mire, si usted se da dando cuenta, esta caída del culto aparentemente no ha dejado de ser. Porque dice que según las tradiciones demonológicas, los demonios no se quedan quietos. Y nosotros lo aprendíamos con una enseñanza que dio María Fernanda Cruz. Y acerca de que los demonios son tan reales que usted y yo aquí juntos. Y la fuerza es especialmente poderosa en el mes de diciembre, cuando las mamás más lloran por sus hijos, ¿cierto? Y decía que este demonio Moloc le fascina. Para él es fascinante ver llorar a las madres por sus hijos. ¿Y cuántas veces nosotros quizás con nuestro comportamiento, nuestras actitudes hemos entregado a nuestros hijos a este Moloc, a este demonio? Porque es que ahorita no lo tenemos acá físicamente, lo que hacía el sacrificio literal. Pero ¿cuántas veces hemos sacrificado a nuestros hijos de esa manera? Dice, nosotros los padres podríamos caer en este pecado. Cuando en pro de la prosperidad, por tener más dinero, más recursos, más bienes materiales, ¿cómo estamos sacrificando a nuestros hijos? Cuando no les dedicamos tiempo, cuando no la pasamos todo el tiempo fuera de casa trabajando. Muchas veces ambos padres, para tener más prosperidad y en esta búsqueda de bienes materiales, los hijos están totalmente descuidados. Esa es la manera en que estamos sacrificando a nuestros hijos al Dios de la prosperidad, al Dios del dinero. Y en ese momento ellos sacrificaban a sus hijos por prosperidad y dinero. Y el demonio muchas veces riéndose, ¿no? No, pero es que eso Moloc, eso fue hace tantos años. Es tan real que muchos jóvenes se pierden porque no están los papás al frente. Que muchos jóvenes hacen lo que se les dé la voluntad porque no hay un papá que les estorba su camino. Que hay muchos jóvenes, me dolía mucho anoche. Yo decía, ¿por qué los padres no se levantan?
no se levanta por esos hijos que están afuera destruyéndose, viendo a sus hijos que se están pudriendo en la drogadicción y no se les da la voluntad de levantarse por ellos. Y no son muchos, no son poquitos, son muchos. Y son jóvenes que tienen un llamado y que tienen un propósito. Pero los padres no han querido entender eso. Los padres no han querido entender que hay un propósito y un llamado en sus hijos. Por la dureza del corazón y la cerviz de sus padres, nos han determinado a tomar decisiones. Y me dolía tanto los jóvenes que yo decía, Señor, qué difícil ver, gracias, qué difícil ver la situación. Qué difícil es ver la realidad. Cuando a ti te duele es difícil verla, pero cuando el pueblo es duro de servir, no se da cuenta de la situación que está pasando. No se da cuenta que hemos sacrificado a nuestros hijos por amor al dinero. No se da cuenta que hemos sacrificado a nuestros hijos por no prestarles atención ni tiempo. Entonces, ¿hasta cuándo ustedes van a ver una generación así? ¿Hasta cuándo los padres se levanten por ver a unos hijos diferentes? Y por eso yo les mencionaba todo lo que hacía, toda la representación, todos los sacrificios. Y lo hacían sus mismos padres. No era que nadie los obligara, sino eran los mismos padres que entregaban sus hijos en sacrificio a un Dios pagano, a un Dios que aparentemente iba a traer protección. ¿Y cómo está Colombia ahorita? Destruido. ¿Cómo están los jóvenes? Llenos de drogadicción, prostitutas, niñas prostituyéndose, niñas esperando el amor de sus padres y vendiendo sus cuerpos por otros, para recibir el amor que nunca han tenido en la casa. Y eso me duele y me da mucho enojo del Eterno, porque a los padres les ha costado levantarse y pagar el precio y tomar una decisión. ¿Hasta dónde quieren ver a sus hijos? ¿Hasta dónde quieren ver a sus hijos? Yo me preguntaba, ¿los quieren ver con un costal arrastrándose y comiendo comida en las basuras? Y yo no estoy mintiendo porque es real todo lo que está pasando afuera. ¿Hasta dónde queremos ver nuestras hijas? ¿Hasta que cualquiera venga y se burle de ellas? ¿Hasta que cualquiera las use y las menosprecie y las bote como un trapo viejo? ¿Hasta cuándo el pueblo y los padres van a entender? ¿Hasta cuándo el pueblo se va a levantar y dejar la idolatría y dejar su amor por sí mismos y el amor por este mundo para tomar una decisión y seguir al Mashiach? Y esto era lo que Esteban les estaba diciendo. Ustedes conocen Torah. Aquí no les estamos hablando a un pueblo que no entiende, sino a un pueblo que conoce real la palabra. No es a un pueblo ignorante, sino a un pueblo que tomó la decisión de estar acá sentado, de vernos a través de las redes sociales para tomar una decisión. Porque si usted está acá sentado no es para que usted pierda el tiempo, sino que si usted está acá sentado es para trabajar. O si no, mejor quédese en su casa. Pero si nosotros estamos acá es para trabajar. Y trabajar por una generación. Trabaje por sus hijos. Trabaje por los que están a su alrededor. Empiece por su casa. Señor, yo quiero servirte y amarte. Empiece por su casa. Si nosotros empezamos por el orden de Dios, podemos que muchas familias se conviertan al Eterno. Pero empecemos por nosotros. Y quería decirles acerca sobre lo que estaba hablando a este pueblo, que era tan duro y que les hablaba y les decía. Dice el 54 de Hechos 7. Al oír estas cosas, ellos se sintieron como si les hubiera punzado el corazón y rechinaban sus dientes contra él.
que esta palabra que Dios nos está entregando el día de hoy realmente sea como una punzada en el corazón. Y no para que usted rechine los dientes contra el siervo, ni para que usted rechine los dientes contra la Torá, ni contra el Mashiach, sino para que su corazón sea punzado y comprenda y entienda y tome la decisión. Dice el 55, pero lleno del Ruach HaKodesh, alzó su mirada al cielo y vio la Shejiná de Yahweh, con Yahshua de pie a la mano derecha de Yahweh. Miren, exclamó, veo el cielo abierto y al Ben Adán de pie a la mano derecha de Jagudelá. Al oír estos, respondieron gritando a todos los que daban sus pulmones para no tener que oírle, y en unánime acuerdo arremetieron contra él. Le echaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Shaul. Mientras le apedreaban, Esteban invocaba a Yahweh, Adón Yahshua, recibe mi rúa. Esteban entendía tanto, comprendió tan bien quién era su Mashiach, quién era su Señor, que así como dijo nuestro Mashiach, así mismo lo dijo Esteban. ¿Dónde escuché de pronto esa frase? El mismo Yahshua dijo, recibe mi rúa, le decía al Padre. Por eso él sabía y entendía por quién estaba peleando, por quién estaba muriendo. No salió corriendo. Él enfrentó porque él sabía que venía su muerte, porque él sabía todo lo que tenía que pasar. Y dice el 60, entonces se postró de rodillas y gritó, Adón, no tomes en cuenta este pecado contra ellos. Y entonces murió. Y tal cual, dice, la actitud de Esteban al morir fue orando por sus enemigos. Ahí podemos ver que el Rúa del Mashiach estaba con él. Que ya no vivía Esteban, sino que el Rúa del Mashiach vivía en él. Y esto tuvo que acontecer para marcar algo en el corazón de Shaul. Y más adelante vamos a tener que estudiar Shaul. Ahorita sigue Felipe y después sigue Shaul. Y vamos a mirar que en Hechos 1 decía, Hechos 8:1, no lo busquen, sino que se los voy a leer. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El impacto que causó esto en Sheleá Shaul, en Pablo, lo vemos también en Hechos 22:17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, a veces el sufrimiento de nosotros puede ser la bendición para otros. Y uno dice, pero ¿por qué el sufrimiento puede ser bendición? Ahorita no lo entendemos. Pero todo lo que vamos a tener que pasar, o aún todo lo que estamos pasando, va a ser para que otros lleguen y amen el Mashiach. Entonces, ahorita podemos decir, uy, Señor, duro, porque todo lo que tuvo que pasar, vituperios, golpes, muerte, tantas cosas, para que Shaul entendiera algún día, yo estuve ahí, imagínense como el remordimiento que él tenía, yo estuve de acuerdo con la muerte de Esteban, yo mismo lo hacía, ahora ¿cómo me vas a llamar a mí? Aun cuando muchos se han burlado de usted, de nosotros, aun cuando muchos nos han menospreciado en algún momento, van a decir, Señor, perdóname por la condición en la cual yo estaba cuando esta persona me vino y me dijo tal cosa. Y mira mi arrogancia, mira mi corazón, mira tantas cosas. Pero gracias a aquel que pagó el precio, hoy estoy aquí. Gracias por aquel que dio su vida, hoy estoy aquí.
Gracias por aquellos que tomaron la iniciativa, se determinaron a vivir una vida por el Mashiach. Hoy estoy aquí. Y nosotros estamos aquí por la oración de alguien, por el pagar el precio de alguien. Primero por el de nuestro Mashiach. Si no hubiera sido por él, no estuviéramos aquí. Pero así como muchos también se han levantado para que nosotros no dejemos de atrás, para que no bajemos la guardia. Así como muchos también se han levantado siervos que aman el Eterno para que no vuelva atrás. Para que usted no sea parte del Eterno. Para que cuando nos tengan que corregir, nos corrijan. Y eso es amor. Que cuando nos tengan que decir la verdad, eso es amor. Porque son hijos del Eterno que han pagado el precio para que otros no deserten. Hijos del Eterno que han pagado el precio para que otros amen al Padre. O sea que aquí Esteban entendía que ya no era él, sino que era el Mashiach en la vida de él. Porque si fuera por él, él no hubiera pagado el precio en su humanidad. Pero porque él sabía a quién le servía y quién lo había llamado, por eso él entregó todo. Y dejó que se diera la voluntad del Padre en ese tiempo, en ese momento. Vamos a ir a Hechos capítulo 8. Pero tengo otra referencia en Segunda de Reyes 17, porque vamos a estudiar primero ese para poder entender el versículo, Hechos 8. Porque ahí vamos a hablar de Samaria. Entonces dice Segunda de Reyes 17, del 1 en adelante: caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año 730 fue en el 12º año de Ahaz, rey de Yahudá, que Hoshea, el hijo de Elá, comenzó su reinado sobre Israel Eshemro. Él reinó por 9 años. Le voy a leer en la versión Reina Valera. En el año 10º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel. Samaria se constituyó como capital del reino del norte, mientras que la capital del reino del sur fue Jerusalén, capital del reino establecido por Dios. Ahora imaginémonos que en medio de este estudio tenemos que vernos como la tribu de Efraín, como la tribu del norte y la tribu del sur. En este caso, Samaria era la capital del reino del norte, ¿cierto? De los dispersados de la tribu del norte, que somos nosotros. Mientras que la capital del reino del sur fue Jerusalén, que fue Judá. Y dice que, mira acá, es que yo decía, ¿por qué pelean por la capital si es que Dios ya la estipuló, ¿cierto? Y decía, la capital del reino del sur fue Jerusalén, la capital del reino establecido por Dios. Ya está establecido. Así se levanta en guerra en muchas cosas, la palabra de Dios no puede ser movida. Entonces vemos tal cual como dice la palabra. Entonces, ¿quién puede discutir con el Eterno? ¿Quién puede pelear contra él? Amén. Dice, y reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim. ¿Por qué el Eterno permitió esto? Porque el pueblo de Israel pecó contra el Eterno. Dice, la nación se volvió amargada y rechazó su propósito original,
que era honrar al Elohim y ser una luz para el mundo. Y se olvidó, Samaria se olvidó, el pueblo de Israel se olvidó de esto. Dice que pecar desde el concepto hebreo es transgredir la ley de Moshe. Eso está en 1 Juan 3. Dice el versículo 7 que estamos leyendo. Porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Cambiaron la ley del Eterno, que Yahweh le había dado por las leyes de las naciones y las leyes que inventaron los reyes de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Que más les importó lo que pensaba el hombre, más les importó lo que veían y se olvidaron de lo importante, que era la palabra, que era la Torá y los mandamientos. Y dice el 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Elohim, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e hicieron imágenes de acera. Entonces dice acá algo importante que dice lo siguiente. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh. La ruina llegó a Israel tanto por los pecados públicos como por los pecados secretos. No solo toleraban la maldad y la idolatría en público, sino que cometían pecados aún peores en privado. Ahora pensemos en nuestra vida, porque la Torá es así. Vamos mirando todo lo que sucedió y lo vamos a analizar en nuestra vida. ¿Qué ha pasado o qué ha hecho usted o qué hace usted en lo privado? ¿Qué hace en lo secreto? Porque es que en público nosotros podemos poner apariencia, ¿cierto? Nosotros somos expertos. Nosotros, si quisiéramos ganarnos un premio de los mejores actores de Hollywood, lo ganaríamos nosotros, ¿sí? Porque podemos camuflar muy bien las cosas. ¿Cómo estás? Ay, mire qué bendición mi casa. Ay, mire qué bendición mis hijos. Mire qué bendición. Mire la bendición que Dios ha creado en mi vida. Pero ¿qué está haciendo usted en lo oculto? Aún los niños. ¿Qué hacen los niños en lo oculto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo en nuestro trabajo? ¿Cómo es nuestro comportamiento en nuestro trabajo? ¿Cómo es nuestro comportamiento en los colegios, en la universidad? O aún en lo que usted está pensando. Porque es que desde la mente empieza el pecado. Empieza a pensar en ¿qué hace un sicario? Él no va y mata y de una. Él va, analiza y piensa cómo debe hacer, cómo debe actuar, en qué momento, cómo la otra persona, él va analizando todo. Entonces el pecado empieza desde la mente, baja al corazón y se comete el pecado, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, ¿qué hay pecado oculto en nuestro corazón? Acuérdese que delante del Padre no podemos ocultar nada. Delante del Eterno estamos totalmente desnudos. Entonces eso es lo que estaba pasando ¿por qué llegó la ruina al pueblo de Israel? Pero ¿por qué Dios has permitido esto? ¿Por qué? Si yo me he portado bien, si yo asisto a la comunidad, si yo oro, si yo leo, si muchas cosas. Tantas cosas se pueden hacer, pero ¿cómo está su mente? ¿Qué está pensando su mente? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué está haciendo en lo oculto? Porque el Padre también estaba diciendo acá el pueblo, o sea, aún de lo que piensa y aún de lo que está atesorando en su corazón, también va a venir ruina. Entonces, por eso la mente tiene que ser transformada y renovada, para que no haya oculto nada en el corazón, ni en los pensamientos. Y dice, y levantaron estatuas e imágenes de cera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Ahí está la palabra que enseña de los árboles de Navidad, ¿cierto? Dice, la famosa diosa Astarte, de donde viene el término Ishtar,
La antigua diosa de Babilonia de la fertilidad también se la llamaba reina del cielo. Los paganos la llamaban madre de Dios. Uno de los cultos que ofrecían a esta diosa era debajo de un árbol frondoso, porque los árboles representaban la fertilidad. Adornaban estos árboles, de donde viene la tradición pagana del llamado árbol de Navidad. Y debajo de ese árbol sacrificaban a un puerco y esa noche se lo comían. Este culto lo hacían justamente el 25 de diciembre. Eso es lo que estaban haciendo los israelitas del norte. Estas costumbres la trajeron de Babilonia desde la época de Nimrod, desde antes de la época de Abraham. Entonces, ¿cómo nosotros podemos de pronto decirle a alguien, oiga, ese árbol usted está ofreciéndole culto a una diosa pagana? No, pero es que es el nacimiento de Yahshua. Celebremos la fiesta de los tabernáculos en diciembre. No han entendido la palabra de verdad. Entonces, ¿qué le puede usted sacar? Pues lo que estamos estudiando el día de hoy. Mire lo que dice la palabra, mire lo que enseña, mire el trasfondo de lo que usted está haciendo. Hablábamos ayer con mi mami y decía, había mucha gente que prendía luces y no sabía ni para qué. Por imitación, como nos lo enseña el ROE. Somos imitadores. Si Giver se sentó ahí, entonces todos se sientan. Si Giver camina, entonces todos así. Sí, es un ejemplo, pero digamos que lo estamos haciendo en el mundo, ¿sí? Si es que prendieron unas velitas, ay, prendamos velitas, ¿por qué? No sé, pero prendamos velitas, se ven hermosas. ¿Por qué ponían árboles? Porque tan lindo, es que mis abuelos me enseñaron, pero ¿cuál es el trasfondo? No me interesa, me interesa es que se vea bonita mi casa. Entonces, por eso necesitamos ser instruidos y la palabra nos lo enseña, para que nosotros podamos instruir a otros de lo que está sucediendo y el por qué hace las cosas. Porque es que uno no puede hacer las cosas por imitación, uno las hace por entendimiento. Aun cuando uno celebra fiestas en el eterno. Porque usted las está celebrando, porque el amor y el ROE me dijeron que yo tenía que venir. Porque usted debe entender lo que dice y enseña la palabra. Si usted entiende y comprende lo que dice y enseña la palabra, entonces usted lo hace con entendimiento, pero no lo hace por agradar al hombre. No lo hace por aparentar, sino lo hace porque usted sabe qué es lo que me enseña la palabra. Y por eso uno tiene que hacer todas las cosas. Las cosas no se hacen por el instinto animal. Porque si fuéramos animalitos, pues por instinto comeríamos, los animales hacen las cosas por el instinto sexual, por todo ese instinto. Caminan por instinto, cazan por instinto, todo es por... Pero como nosotros no somos animales, aunque a veces nos comportamos. Pero la palabra me enseña de que fue el hombre, un ser humano, conforme a la imagen y semejanza de Yahweh. Y él no dijo, y entonces crea al hombre que se parece a un animal y no hace la voluntad de Yahweh. A veces lo interpretamos de esa manera. Pero eso no fue lo que dijo nuestro Eterno. Entonces, por eso es necesario que nosotros estudiemos para que le podamos decir a las personas, ¿usted por qué lo está haciendo? Hágale la primera pregunta. ¿Por qué armaste el árbol? ¿Por qué estás celebrando Navidad? No, ¿por qué? No, haga las cosas con entendimiento, no por imitación. Y ahí le entra la duda a la persona, para que realmente usted, oiga, enséñeme. ¿Quiere que le enseñe? Acá está toda. Y la palabra es la que me enseña. Dice el 11, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, y la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh. Y servían a los ídolos, de los cuales Yahweh les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos. Mire lo que el Eterno le está llamando otra vez al pueblo. Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. El profeta, acuérdese que es el que habla la Torá. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh su Elohim, y desecharon sus estatutos
y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad. Y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraban a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Baal, el dios del sol. Es interesante cómo toda religión se transfirió con todo y sus cultos. Si analizamos el arte católico acerca de las imágenes de los santos, vemos que todos los santos, incluso el mismo Jesús, son representados con un halo en la cabeza. Ese halo tiene que ver con el sol. La custodia donde los sacerdotes colocan la llamada hostia tiene que ver con la figura del sol. Todos los elementos del culto católico están relacionados con el culto al dios del sol Baal, de manera que esa es la característica de Efraín, las tribus del norte. Hace 2722 años, la misma característica de Efraín es la misma de ahora. Sigue la misma cuestión. Y dice el 17, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándolo a ira. Yahweh, por lo tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Judá también siguió la idolatría de Israel. Y desechó Yahweh a toda descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó Israel de la casa de David e hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Yahweh y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Asiria, hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta. Cuta es el norte de Babilonia. De Aba, lo que actualmente llamamos Siria, de Amad, lo que actualmente es el Líbano, y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugares de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusieron en las ciudades de Samaria no conocen la tierra de Elohim de aquella tierra. Y él ha hecho leones en medio de ellos, y aquí los leones los matan porque no conocen la ley del Elohim de la tierra. Y Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? ¿A los que ya tienen su mano? Va a devorar a todos los que hicieron lo malo delante de Yahweh, a los que se olvidaron de la palabra, a los que se olvidaron de la Torá, a todo lo que ya le estábamos leyendo, que fue lo que hizo el pueblo, y seguía la idolatría de Jeroboam, y seguía lo mismo que hacía, y seguía haciendo, y se olvidó de Yahweh, y eso fue lo que hizo Efraín. Y entonces, por eso decía, y mandó sus leones porque no conocía la ley de la tierra. Entonces, por eso Satanás no le importa. No le importa devorar sus familias, no le importa devorar generaciones, porque el pueblo está en otras cosas, en otros cuentos, en otras fiestas, en otros tiempos. Entonces, ¿dónde está mi mente? ¿En qué tiempo está mi mente? ¿En qué tiempo está mi comportamiento? ¿En qué tiempo está mi vida? No, pues Señor, podemos decir 5778, pero su corazón y su alma están lejos del Eterno, entonces está en otro tiempo. Y dice, el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del país.
La manera de pensar de la gente de aquella época es que cuando había una catástrofe natural decían que los dioses de la tierra estaban enojados y pensaban en apacentar la ira de aquellos dioses. Pensaron en regresar a los sacerdotes que habían llevado cautivos para que les dijeran cómo servir al Dios de esta tierra. Entonces la gente, para mirar una solución, no enfrenta ni no busca la solución verdadera, que es el eterno, sino que empieza a buscar ídolos, ¿cierto? Empieza a buscar la brujería, empieza a buscar personas para que miren y hagan, porque acá decía que cuando había una catástrofe decía, los dioses de la tierra están bravos, hagamos un rito, hagamos algo. ¿Usted qué cree que muchos de los países que están haciendo ahorita? ¡Ay, una catástrofe! ¡Uy, se está viniendo! Rindámosle culto a Baal. Sigamos siendo idólatras. Al contrario, están trayendo más maldición a las naciones. Ir en contra de la Torah es traer maldición y juicio a una tierra. Y eso es lo que estamos nosotros viendo ahorita. Y vamos a seguir, porque es necesario estudiar Segunda de Reyes 17, porque estamos mirando cómo el pueblo, cómo la tribu del norte, de donde nosotros veníamos, se dispersó. ¿Por qué el Eterno tuvo que dispersarla? ¿Cuál era la condición en ese tiempo y actualmente de la tribu del norte? O sea, ¿cómo está la condición de las ovejas que están perdidas? Así. Idolatría, Navidad, paganismo, hechicería, brujería. Así está Efraín ahorita. Entonces a veces nosotros pensamos en coger los más angelicales para decir que esas son las ovejas perdidas. Y las ovejas perdidas es el papel más duro. Es el chicharrón más grande. Esas son las ovejas. Así como algún día usted y yo éramos ese chicharrón grande, que no parecíamos ni ovejas, sino parecíamos puras cabras gordudas y rellenudas. Pues así están las que están perdidas ahorita. Así que todo esto nos enseña a que el amor no se pierda. Porque es que el Eterno vuelve y dice, mire por qué yo saqué a Efraín, mire por qué dejé que se fueran a otras naciones, se paganizaran, mire todo lo que pasó. Pero para que nosotros comprendamos a qué punto le vamos a dar, cuáles son esas almas a las cuales nosotros tenemos que clamar, a las almas que están más terribles. ¿En qué sentido? En idolatría, en paganismos, en fiestas que no comprenden ni entienden. Porque así como empezaron a contaminarse, así mismo se olvidaron del nombre de Yahweh. Así mismo cuando algún momento decíamos Jesús y Jehová, así mismo están ahorita, diciendo Jesús y Jehová. Pero porque se olvidaron de los nombres verdaderos, de las fiestas verdaderas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué nos dice, qué nos enseña el Padre a nosotros? Desde el principio, de hecho, les estoy enseñando el amor que yo he tenido por las almas. El amor que yo he tenido con ustedes y asimismo ustedes lo transmitan. Ayer nos enseñaban la compasión y la misericordia. Si usted empieza desde su casa a tener ese amor y esa misericordia y esa compasión, desde su casa, quiere decir con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con los que están a su alrededor. A veces odiamos a los tíos que están al pie de nosotros. Ay, es que los tíos que... No los odiemos, más bien tengamos amor y misericordia y compasión. Que los que han de ser salvos el Eterno nos va a mostrar. Que los que han de escuchar el Eterno nos va a llevar. Que los que han de estar y retornar a la senda antigua, el Eterno los va a usar y los va a llevar. Pero el trabajo de nosotros no es convencerlos, es llevarlos a la palabra. Ese es el trabajo de nosotros. Por eso yo les decía, es necesario que estudiemos para que cuando usted le diga, ¿usted por qué hace las cosas? Acá en la palabra me enseña y me dice. Entonces, ese es el deber de nosotros, llevarlos a la palabra. Y esos a ser discípulos, llevarlos a la verdad. Entonces, esa es la tarea de los talmidín. Todo lo que hemos venido estudiando, eso hay que ponerlo por obra. Yo le decía a mi hija, me decía, ay mami, ¿por qué me estás exigiendo tanto? ¿Por qué mi papá me está acosando que me tengo que bañar rápido? Le dije, hija, porque cuando a uno le dan un consejo,
le dan una advertencia o le dan algo, uno tiene que obedecer. Estábamos hablando el miércoles en Juventud en Santidad y unos tips que daba Olga era acerca, unos tips que daba Olga era acerca desde que antes de las 8 de la mañana usted ya tuvo que haber orado, estudiado la palabra, bañado y arreglado su alcoba. Antes de las 8 de la mañana. Entonces, pues claro, como ella está en vacaciones, eran las 9 y decía, ¿por qué mi papá me acosa? Le dije, porque hay que poner por obra lo que nos están diciendo. O sea, no podemos pasar por alto todo el consejo que nos dicen, y mucho menos el de la palabra. No podemos pasar por alto lo que el Padre nos está formando en este tiempo. Todo lo que hemos venido hablando desde Hechos 1 hasta el día de hoy ha sido tantas cosas que hay que poner por obra, día a día. Hay una adoración muy bonita que es en hebreo y es acerca de los misbot. El ritmo es muy juvenil, pero el video mostraba acerca de unos jóvenes que mientras que uno cumplía misbot, entonces yo le demostraba, digamos, yo cumplía el misbot de ayudar a Miguel. Entonces el misbot con el Eterno, entonces yo lo ponía por obra con Miguel. Y entonces Miguel entendía y lo ponía por obra con otro. Entonces ese otro lo entendía y lo ponía por obra por otro. Y así. Entonces un misbot que usted cumpla, hace cumplir a otros ese misbot. Si yo cumplo un mandamiento, entonces eso es lo mismo lo que voy a transmitir. Esa persona va a comprender y va a transmitirlo a otro y va a transmitirlo y así. Entonces es muy bonita esa adoración porque hablaba acerca de cada vez que tú cumples un misbot, haces que otro también cumpla un misbot. Entonces es necesario que nosotros, a veces la gente de pronto no comprende muy bien la palabra porque es nuevita, porque no ha entendido muy bien, pero si tú le demuestras con ejemplo, para ello va a ser fácil. Así como ayer hablábamos, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos con ejemplo, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos con algo lúdico, con algo, él va a aprender. Y así mismo nosotros tenemos que enseñarle a los que han de venir, con mucho amor, con mucha paciencia, porque a los niños se les enseña así, con mucho amor, con mucha paciencia y con ejemplo, porque ellos son imitadores de todo. Entonces los que han de venir son bebés. Y también van a ser imitadores de nosotros. Entonces depende de cómo nosotros nos comportemos y cómo vayamos a ver esos bebés que vienen en camino, para que así mismo los podamos ver con muchos frutos. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a darle gracias a nuestro Abba Kadosh y que Él siga preparándonos en medio de este día, de esta semana, para todo lo que vamos a seguir siendo instruidos por Él. Amén. Amado y eterno Abba Kadosh, hoy queremos darte gracias, Papito Santo, por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia, por lo que tú has hablado el día de hoy a tu pueblo. Padre, yo te pido que toda palabra que tú has hablado a nuestro corazón la pongamos por obra, Señor. No permitas, eterno, que endurezcamos nuestro corazón para poner por obra tu palabra. Ayúdanos a entender la situación en la cual nosotros estamos viviendo en este tiempo. A qué es lo que se están enfrentando nuestros hijos, qué hay a nuestro alrededor. No permitas que sigamos siendo quizás ciegos de todo lo que sucede alrededor de nuestra vida. No permitas que que tu pueblo siga siendo ciego a lo que está pasando en el mundo, Señor. Ayúdanos a levantarnos, papá. No permitas que tu pueblo, que tu quejilá siga durmiendo, sino que se levante. Porque para eso tú nos has capacitado, nos has derramado tu Ruach HaKodesh, tu esencia misma, tu espíritu mismo, amado Yahweh, para que tu pueblo esté lleno de fuerza y de valor, para que tu pueblo no se canse de hacer lo bueno, para que tu pueblo demuestre que te ama con hechos, Abba Padre. Por eso hoy te doy gracias, Abba Kadosh, por todo lo que tú hablaste el día de hoy. Y te pido, Señor, que toda palabra que tú hablaste el día de hoy la pongamos por obra. Podamos reflexionar lo que tú estás hablando en nuestra vida. Podamos entender, Abba Padre. Podamos tomar decisiones, Abba Kadosh. Podamos, eterno, tomar esa oportunidad que tú hoy nos estás entregando. Padre, por misericordia, eterno, por amor a nosotros, nos estás entregando
dando una nueva oportunidad de salvación. Nos estás dando una nueva oportunidad para levantarnos y cambiar, para levantarnos y hacer, para dejar atrás todo aquello que en algún momento, Abba Padre, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestra obstinación, no pudimos poner por obra, Señor. Pero hoy te pedimos, Eterno, que hoy como tu pueblo podamos entender la oportunidad que tú nos estás dando para dejar atrás lo que veníamos haciendo y empezar de nuevo contigo. Eres un Dios de oportunidades. Eres un Elohim de oportunidades. Y yo te doy gracias porque hoy has derramado tu misericordia en medio de esta nación. Y estás dando oportunidad para que tu pueblo cambie y empiece una nueva historia, Abacados. Yo te doy gracias por este tiempo, Abba Padre. Gracias por tu instrucción. Prepáranos para lo que tú vas a instruirnos aún en la tarde en este precioso Shabbat. Y todo lo que vas a venir hablando en nuestras vidas en medio de estos tiempos. Ayúdanos a escucharte, a volver nuevamente nuestro oído a tu voz, a tu obediencia, a tu santidad, Abba Padre. Y ayúdanos cada día a que nuestras vidas sean agradables y alegres para ti, Abacados. Que te plazcas en inclinar tu oído, que te plazcas mirarnos con misericordia y amor. Pero ayúdanos a que cada día, Padre, podamos ser esa alegría para tu corazón. Te damos gracias, amado Yeshua, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com